Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a la consagración de negocios y empresas al corazón de Jesús. El corazón de Jesús bendice nuestras empresas, nos acompaña y el día de hoy nos ofrece su enseñanza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos. Hola, soy Pedro Miguel Niño, miembro del equipo de Filotea y lidero la preparación a la consagración de las empresas al Sagrado Corazón de Jesús. Día 33. Misericordia en acción. La empresa consagrada y la predilección por los pobres. Introducción. En el día 32 recibimos un mensaje muy especial del Padre Javier Riveros del Minuto de Dios sobre lo que significa verdaderamente esta consagración. Permitir que el corazón de Jesús configure nuestro corazón y nos envíe a la misión. Hoy vamos a reflexionar sobre cómo esa consagración también debe traducirse en misericordia concreta hacia quienes sufren y más olvidados están. Reflexión. Las empresas normalmente ayudan a sus empleados, a sus proveedores, a sus clientes y a las comunidades cercanas donde desarrollan su actividad. Y eso está bien, tiene sentido. Hace parte natural de la responsabilidad social de cualquier organización. Pero también es verdad que todos habitamos la misma casa común, nuestro planeta, que existen lugares del mundo donde prácticamente nadie ayuda. Hay regiones donde no hay empresas, donde el Estado no llega, donde las comunidades viven abandonadas entre la pobreza, la violencia, la guerra o la persecución, incluso religiosa. Lugares donde muchas veces la única presencia permanente es la de la iglesia. Y precisamente allí es donde la misericordia cristiana adquiere una profundidad especial, porque ayudar donde uno trabaja tiene una lógica humana, pero ayudar donde nadie más ayuda, donde no existe ninguna obligación, donde no hay beneficio reputacional ni comercial, empieza a parecerse mucho más al amor de Cristo. La opción preferencial por los pobres no es simplemente una idea social de la iglesia ni una moda pastoral, es un principio central del cristianismo. Nace del mismo evangelio y del modo en que Jesús miraba a quienes sufrían. Cristo se identifica directamente con el hambriento, el enfermo, el preso, el abandonado. En el capítulo 25 de San Mateo, Jesús dice claramente que todo lo que hagamos por uno de esos pequeños, lo haremos por Él mismo. Por eso, los pobres no son vistos solamente como personas necesitadas de ayuda material, sino también como un lugar de encuentro con Cristo. Las bienaventuranzas proclaman: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. El cristianismo siempre ha entendido que el rostro del que sufre tiene algo profundamente sagrado. Por supuesto, una empresa consagrada no puede descuidar sus responsabilidades principales. Tiene que ser seria, rentable, sostenible, bien administrada. Una empresa quebrada no ayuda a nadie. Generar empleo digno, pagar salarios justos, sostener sanamente la organización es parte del bien común. Pero cuando una empresa logra sostenerse y crecer correctamente, también debería preguntarse cómo poner una parte de sus recursos, capacidades o influencia al servicio de quienes más lo necesitan. Ojalá cada empresa que hoy se está consagrando pudiera preguntarse alguna vez: ¿cómo podemos hacer presente el corazón de Jesús en algún lugar olvidado del mundo? Ojalá todos los empresarios, emprendedores y familias que hoy se están consagrando, renovando su consagración al Sagrado Corazón de Jesús, pudieran discernir también alguna obra concreta de misericordia para apoyar de manera permanente. No tiene que ser una gran cantidad, lo importante es fidelidad, amor, la intención con que se ayuda. Para las empresas pequeñas, los emprendimientos familiares, los negocios que luchan diariamente por sobrevivir, quizás la ayuda económica que puedan dar es muy pequeña, pero para el Señor puede tener un valor inmenso. Jesús mismo nos enseñó esto en el Evangelio con la limosna de la viuda pobre.
Mientras muchos daban cantidades grandes, pero que les sobraban, una viuda entregó apenas unas pequeñas monedas, unas pocas monedas. Y Cristo dijo que ella había dado más que todos, porque había entregado desde su pobreza y con verdadero amor. Entregó no lo que le sobraba, entregó lo que tenía. Dios no mira el tamaño de la ayuda, mira sobre todo el corazón con que se entrega esa ayuda. Sería, de todos modos, contraintuitivo entregar una ayuda pequeña teniendo disposición de recursos y decir que es que se entregó con un gran corazón. Ahí habría algo que no cuadra, ¿no? Busquen una fundación seria, transparente, que les genere verdadera confianza. Una obra donde ustedes perciban que los recursos realmente llegan a quienes los necesitan. Que haya credibilidad, buen manejo, coherencia, una misión auténticamente humana y cristiana. Hay fundaciones donde gran parte de los recursos se van en sueldos y no le llega la ayuda a quien se necesita. Hoy más que nunca hace falta prudencia, discernimiento. Muchas organizaciones aparentemente humanitarias terminan promoviendo agendas contrarias a la dignidad humana, a la visión cristiana de la persona y de la familia. Algunas financian el aborto, impulsan ideologías de cambio de género en niños, promueven procesos de ideologización o incluso tienen intereses políticos ocultos detrás de proyectos sociales. Y realmente uno puede tener una idea política y puede también ayudar socialmente, pero la rectitud de intención hace que sea mejor separar esas dos cosas. Ten tu proyecto político, pero en la fundación no digas que voten por ti o por fulanito o perencejo. Por eso el empresario cristiano está llamado a ser prudente, responsable, astuto en el buen sentido del evangelio, asegurándose de que la ayuda que da realmente construya el bien común y no fortalezca iniciativas contrarias a la fe, a la familia o a la dignidad humana. Hay muchísimas fundaciones maravillosas haciendo un trabajo extraordinario en el mundo. Lo importante es que nuestra fe se traduzca en obras concretas de misericordia a través de esas fundaciones. En lo personal, hace algunos años empecé a ayudar como benefactor y posteriormente también mi empresa Nueva Lengua a una fundación de la iglesia que quiero presentarles. Por gracia de Dios, desde este año tengo el honor de servir como presidente para esa fundación en Colombia, ad honorem. Todos podemos ayudar, no solamente con dinero, sino también con nuestro trabajo, con nuestro compromiso. Y les voy a presentar esta fundación porque es una de la que nosotros escogimos en mi empresa, pero también a algunos de ustedes les podrá interesar, y si no, como un ejemplo de una buena fundación que pueden escoger libremente la que deseen. En mi caso, primero nació la admiración por la misión de esta fundación y el deseo de ayudar. Después vino esta responsabilidad que hoy asumo con enorme gratitud. En nuestro caso, en Nueva Lengua, la fundación de la que les estoy hablando y que apoyamos es ACN, Ayuda a la Iglesia que Sufre, una fundación pontificia, es decir, del Papa, conocida internacionalmente como Aid to the Church in Need. Esas palabras en inglés le dan las siglas a la fundación, ACN. La misión de ACN se resume en una frase profundamente conmovedora: secar las lágrimas donde Dios llora. ACN ayuda a la iglesia en algunos de los lugares más difíciles, pobres y peligrosos del planeta. Su labor se sostiene sobre 3 pilares profundamente importantes: informar, orar y ayudar. Informar, mostrar realidades que el mundo no ve y que deben ser vistas.
cristianos perseguidos, sacerdotes secuestradas, religiosas torturadas, comunidades desplazadas, iglesias bombardeadas, familias enteras que viven su fe bajo enorme sufrimiento. Oración. Orar significa recordar que la iglesia no es simplemente una organización humanitaria. La oración sostiene espiritualmente a quienes sufren y también transforma el corazón de quienes ayudan. Le oramos a Dios por todas estas realidades e invitamos a muchos a que oren también y se nos unan en estas jornadas de oración. Ayudar significa llevar apoyo concreto donde nadie llega. Formación de seminaristas, ayuda a religiosas, reconstrucción de iglesias, vehículos para misioneros, Biblias y catecismos para los catequistas y los que van a hacer la primera comunión, la confirmación, sostenimiento de sacerdotes en lugares muy pobres y ayudas de emergencia. El año pasado ACN ayudó a más de 5.300 proyectos en cerca de 137 países. Distribuyó alrededor de 140 millones de euros en ayudas pastorales como las que les he explicado. Detrás de esas cifras hay historias profundamente humanas y voy a contarles algunas para que vean en qué situaciones ayuda ACN, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre. En Nigeria hay cristianos que viven grandes sufrimientos, incluso los niños. Por ejemplo, en el estado de Borno, el grupo terrorista Boko Haram secuestró 276 niñas estudiantes. Algunas permanecieron años cautivas, muchas fueron obligadas en contra de su voluntad y la de sus familias a convertirse al Islam y casarse con miembros de esos grupos extremistas musulmanes que las secuestraron. Otras vivieron situaciones de esclavitud, violencia, abuso sexual y muchas siguen hoy desaparecidas. En Pakistán, un caso famoso mundialmente, Asia Bibi se llama la mujer, conmovió al mundo entero. Asia Bibi, una madre católica de una familia humilde, fue acusada de blasfemia en el 2009 cuando tuvo una discusión mientras estaba recogiendo frutas en un campo con un musulmán. Él la acusó entonces de blasfemia y por ello fue condenada a muerte. Estuvo 9 años en prisión esperando su ejecución. Finalmente, ante la presión internacional, fue absuelta por la Corte Suprema en el 2018. Algunas de las personas que trataron de defenderla fueron asesinadas. El caso de la hermana Gloria Cecilia Narváez, una religiosa colombiana secuestrada en Mali, África, en el 2017, por grupos islamistas armados mientras servía como misionera entre los más pobres. Permaneció 5 años secuestrada en el desierto, donde sufrió condiciones extremadamente duras, maltratos y torturas. Finalmente, por presión militar, fue liberada en el año 2021. La recibió y la bendijo personalmente el Papa Francisco en el Vaticano y luego volvió a Colombia. Nos ha acompañado varias veces dando su testimonio en reuniones de ACN. Mientras tanto, en muchos lugares del mundo, sacerdotes y catequistas recorren durante horas, a veces días enteros, caminos rurales, selvas, aldeas remotas, desiertos, para poder celebrar una misa o acompañar a una pequeña comunidad que quizás solo ve al sacerdote unas pocas veces al año. En Colombia también hay muchos dolores, todos lo sabemos. En Bojayá, centenares de personas se refugiaron dentro del templo San Pablo Apóstol, huyendo de los combates entre la guerrilla y los paramilitares. Un cilindro bomba lanzado por las FARC destruyó la iglesia y causó la muerte de 119 personas, 45 eran niños. Años después, el templo de Bojayá fue reconstruido con el apoyo de ACN Colombia. Existen muchas fundaciones maravillosas, cercanas, que merecen apoyo, pero es importante que una parte de nuestra ayuda llegue a lugares donde prácticamente nadie más ayuda. ACN recibe apoyo principalmente a través de donaciones mensuales
y ojalá muchos puedan considerar hacerlo según sus posibilidades y discernimiento. Para realizar una donación mensual del valor que les parezca apropiado, lo pueden hacer a través de www.acncolombia.org/donar. Personalmente hay algo muy bonito que suelo hacer a través de esta fundación. Cuando fallece el familiar de algún amigo o también en aniversarios de matrimonios, en nacimientos, solicito una Eucaristía por esa intención. El estipendio, que es la palabra con que se denomina el valor que uno paga para el sostenimiento del sacerdote, que va a hacer la Eucaristía, que se entrega, llega a los sacerdotes misioneros en regiones extremadamente pobres, donde muchas veces las comunidades no pueden sostenerlos económicamente. Entonces sucede algo que es hermoso. Se celebra una misa por una intención especial en ese lugar del mundo y al mismo tiempo se ayuda a sostener la evangelización. Entonces, puede ser que si pides una Eucaristía por un familiar que falleció, la Eucaristía se esté dando en un lugar desértico, en un lugar en África o en una selva colombiana o en un barrio muy pobre de alguna ciudad latinoamericana. Quienes quieran conocer esta posibilidad o solicitar una Eucaristía pueden hacerlo acá. www.acncolombia.org/ofrece_misa. Tal vez nunca iremos a Nigeria, Pakistán o a una misión perdida en África, pero sí podemos hacer presente allí el corazón de Jesús. Incluso si alguno de ustedes quiere pedir una Eucaristía con la intención de la consagración de las empresas y del país al Sagrado Corazón de Jesús, bienvenido a hacerlo. Cierre. Hoy preguntémonos sinceramente si nuestras empresas reflejan solamente nuestros objetivos humanos o si también reflejan el corazón misericordioso de Cristo. Pidámosle al Sagrado Corazón de Jesús que nos conceda la gracia de no acostumbrarnos nunca al sufrimiento ajeno, de no volvernos indiferentes frente al dolor de los más pobres, de entender que toda empresa verdaderamente consagrada está llamada también a convertirse en instrumento de esperanza, que nuestras decisiones, nuestros recursos, nuestro trabajo puedan llevar amor cristiano incluso a lugares donde jamás iremos personalmente, pero donde sí puede llegar nuestra oración, nuestra generosidad, la misericordia. Recuerden revisar si en su ciudad o población ya hay programada una Eucaristía de consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Si la hay, vayan a esa, júntense con otros empresarios, conózcanse, recen juntos. Si todavía no existe una Eucaristía programada o la que existe no les es conveniente, anímense a coordinar otra Eucaristía siguiendo el procedimiento indicado. El procedimiento lo mando por WhatsApp, lo he mandado varias veces y lo volveremos a enviar. Inscriban sus empresas y negocios en el formulario oficial de registro para la consagración. Así lo pondremos a todas estas empresas en la Eucaristía principal de consagración, pero también podremos enviarle material cuando sea necesario. Por ejemplo, se va a enviar una imagen en alta definición para quien quiera imprimirla del Sagrado Corazón de Jesús. Se van a enviar también algunos archivos en PDF. Continuar rezando diariamente la coronilla de la Divina Misericordia. Rezar la oración expiatoria al Sagrado Corazón de Jesús del Papa Pío XI. Procurar confesarse cuanto antes si todavía no lo han hecho. Participar en la Santa Misa Dominical y ojalá también entre semana cada vez que les sea posible. Seguir invitando a más empresarios, familiares, personas a consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús. Diligenciar el formato de retroalimentación. Así me ayudan a mejorar esta preparación. Vayan diciendo si hay cosas que no se han cubierto, que han faltado, que les gustaría mejorar. También lo que más les haya gustado, lo que más les haya servido. Queremos que este año haya muchísimas Eucaristías de consagración al Sagrado Corazón de Jesús en toda Colombia y también en muchísimos países del mundo.
El mundo necesita volver a Cristo y a su Sagrado Corazón. Que verdaderamente no seas un título, simplemente el país del Sagrado Corazón, sino una realidad viva en nuestras empresas, en nuestra familia, en nuestro corazón y en nuestro país. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Hasta mañana. Al terminar nuestro día de consagración al corazón de Jesús, ponemos en tus manos, amadísimo Jesús, nuestros negocios y nuestras empresas, y pedimos la intercesión de Santa Margarita María de Alacoque, para que nuestras empresas sean bendecidas por tu corazón y en ellas se haga tu voluntad. Que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.